Bienvenidos a Verdades que Transforman Vidas. Un espacio para conocer los principios bíblicos que te llevarán a una vida plena y exitosa. Con ustedes el pastor Luis Sánchez Blanco. Esta segunda audición que estamos compartiendo contigo de Verdades que Transforman Vidas, vamos a considerar otro tema: nacer de Dios. Nacer de Dios. Es importante este tema y espero que lo puedas tener muy en cuenta. Recuerden todos que estas verdades que transforman vida están basadas en la Biblia, la palabra de Dios. Ella es viva y eficaz, por lo cual toda la referencia que hacemos aquí la hacemos con base no en nuestros propios criterios, ni los de una religión en particular, y menos de una entidad, sino que lo hacemos con base solamente en lo que dice la Biblia. Por ejemplo, si tú tienes una Biblia ahora, puedes abrir allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, y vamos a refrescar nuestra mente y nuestro corazón con la palabra que allí está escrita. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Observa, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Interesante, vino de noche. ¿Por qué? ¿Por qué no vino de día? Bueno, puede haber muchas razones. Era un hombre muy ocupado, o tenía prejuicio de que las demás personas, como era un principal entre los judíos, le fueran a tachar de verse con el rabino Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios. Pero se acercó a él y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Este dato es demasiado importante porque nos está diciendo que un conocedor de las Escrituras del Antiguo Testamento, quien esperaba al Mesías, algo de lo que Jesús estaba haciendo le llamaba la atención y por eso quiso entrevistarse con Jesús. Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora bien, quiero que sepas que este rabino, este principal de los fariseos llamado Nicodemo, era un conocedor de las Escrituras y tenía la esperanza en el Mesías que habría de venir y debería estar preparado. Y sin duda él tenía sus interrogantes, por eso vino a Jesús. Pero es interesante que el Señor Jesucristo va al grano directamente y le dice: te aseguro que si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ahora imagínese usted, un conocedor de las Escrituras, un hombre que esperaba al Mesías. Sin embargo, veamos la reacción de él. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vaya qué pregunta. Bueno, sí, parece lógica, ¿verdad? Creo que también nosotros la haríamos, y posiblemente tú te la estás haciendo cuando estamos hablando aquí de nacer de Dios, del segundo nacimiento, del nuevo nacimiento. Jesús enfáticamente le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Observa, en la primera respuesta, él le dice que quien no nace de nuevo no puede ver. Ahora, en la segunda respuesta, va mucho más allá y le dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto es demasiado importante. Yo creo que tú debes tenerlo muy en cuenta. No puede entrar en el reino de Dios. Hoy por hoy, cada persona tiene sus criterios, sus propios puntos de vista y considera que por cualquier razón puede ir al reino de Dios. Pero el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios aquí en la tierra, demarcó un principio que no puede ser cambiado. Él dijo: si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Y agregó:
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y continuó el Señor Jesús hablándole a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Quiere decir que esa es una obra que tú no sabes explicar, que yo no sé explicar, pero que es una verdad. El Señor está diciendo que cuando el Espíritu Santo interviene en la vida de un hombre, de una mujer que desea conocer a Jesucristo, que tiene hambre de Dios, que estudia su palabra, que abre su corazón, el Espíritu Santo de una manera maravillosa, milagrosa y poderosa, obra en la vida de ese hombre y de esa mujer un acto glorioso como es el de poder nacer de nuevo esa persona. Pero esa es obra de Dios y es obra del Espíritu Santo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Es interesante porque Nicodemo estaba razonando desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista intelectual y académico, y desde ese punto de vista es difícil entender las cosas espirituales. Jesús le responde: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Conoces tú las Escrituras y todavía no sabes lo que significa nacer de nuevo? De cierto te digo, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Imagínate, aún esto que estoy diciendo que es muy espiritual, todavía el Señor Jesús está diciendo que lo está presentando en el plan natural del ser humano. Todavía no ha abierto su boca para hablarle las profundidades espirituales. ¿Y cuántas personas hay como Nicodemo en el día de hoy que no pueden entender la palabra de Dios y las verdades de Dios? Yo creo que tú debes ser una persona que estés dispuesta no solamente a pensar en lo que a ti te parece, sino en confrontarte con lo que dice la palabra de Dios. Jesús le dijo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, hablando de sí mismo, el Hijo del Hombre, dice, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta comparación es lindísima, tiene un profundo significado. En el desierto había una mortandad porque las serpientes en el desierto estaban mordiendo a una gran población y estaban muriendo de esas mordeduras. Entonces Moisés levantó una imagen de una serpiente, y quien veía esa imagen quedaba sanado milagrosamente de la mordedura de la serpiente. Pero aquí está diciendo, en aquel entonces, eso fue una provisión divina, que solo mirando lo que estaba levantado allí, la serpiente que mordía a ellos eran sanados. De la misma manera, dice el Señor Jesús, que el Señor Jesús sería crucificado, levantado en una cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hagamos la siguiente observación. No se trata de entrar en una religión, o en una organización, o en un grupo religioso. Aquí se habla de entrar al reino de Dios, ese reino que Jesucristo trajo a la tierra y lo estableció aquí. Él no estableció religión alguna. Él vino para establecer el reino de Dios con los principios que vinieron del cielo, se los establece aquí en la tierra para los seres humanos. De manera que para poder entrar a este reino que el Señor Jesucristo ha establecido aquí en la tierra, se necesita nacer de agua y del Espíritu. La pregunta surge inmediatamente: ¿qué es nacer de agua? Nacer de agua se refiere a dos hechos reales, uno natural y el otro espiritual. Nacer, el primer nacimiento, cuando se nace de papá y mamá,
Recuerden cuando se dice que una criatura está a punto de nacer o la señora está a punto de dar a luz o de parir, como dice textualmente la Biblia, dicen, ya reventó fuente. Entonces ese dicho tiene que ver con esto que el Señor Jesús está diciendo. Y esto es claro, porque para poder nacer por segunda vez es porque ya se ha nacido la primera vez. Así que primero hay que nacer de agua, primero tenemos que existir. Después de existir viene el segundo nacimiento. Este segundo nacimiento es de carácter espiritual. Hay algunos textos en la palabra que a mí me gustaría refrescarles a ustedes. Por ejemplo, este dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, oigan, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí está claro, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso lo dice Efesios 5, 25 al 27. El apóstol Pedro también nos colabora y dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Otra vez, siendo renacido, es decir, vueltos a nacer por la palabra. Este es el nacimiento espiritual de la cual habla la palabra, como el agua. Dice también Santiago, otro de los apóstoles, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo renacer por la palabra de verdad. Ahora viene lo que es el nacimiento del Espíritu. ¿Qué es nacer del Espíritu? Escúchenme bien. Nacer de Dios, nacer del Espíritu, nacer de nuevo, se refiere al nacimiento espiritual en el que el Espíritu de Dios en Cristo Jesús interviene con base solo en lo que la palabra de Dios dice. Es decir, el Espíritu Santo no hace más ni menos, sino exactamente lo que la palabra de Dios dice. Y estas dos acciones, la que está revelada en la palabra, usada por el Espíritu, produce entonces esa nueva criatura, es decir, nace de nuevo, nace en el reino de Dios. Es un acto espiritual en el que, repito, el Espíritu Santo obra en hombres y mujeres que voluntariamente deciden creer la palabra de Dios tal como ella lo dice. Aquí podemos ver el cumplimiento de la palabra que ya aprendimos en Juan. ¿Se acuerdan cuando dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios? Oigan, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de Dios. No hay otra opción, amigo mío. Usted necesita nacer de nuevo por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque en Cristo Jesús lo único que vale es la nueva vida en Cristo. Quisiera finalizar diciendo lo siguiente. Cuando Dios manifestó su bondad a través de nuestro Salvador Jesucristo, su amor para con los hombres, Él nos salvó, no por obras de justicia que los hombres pudiéramos hacer, sino por su misericordia, por su gracia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en abundancia sobre nuestras vidas. Este es el momento para que tú abras tu corazón e invites a Jesucristo y le digas: creo en todo lo que tu palabra dice acerca de tu obra de amor para mí. Reconozco mi condición de pecado y que tú has venido para salvarme. Te entrego mi vida ahora. Quisiera que si tú haces ese acto, si tú te entregas totalmente a Jesús, nos escribas
Que Dios te bendiga y hasta la próxima ocasión. Ha escuchado Verdades que Transforman Vidas, un programa dedicado a compartir las verdades bíblicas que le guiarán a una vida mejor.